Buenas tardes, soy el doctor Pablo Poloni, docente de la carrera de pre y posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Nacional de Rosario, jefe de trauma y cirugía reconstructiva del Sanatorio Mapasi, instructor y jefe de guardia del Hospital Provincial del Centenario. Agradezco a la ROT esta posibilidad de participar en esta serie de charlas relacionadas a diferentes temas de ortopedia y traumatología. El tema que me aborda a mí principalmente son los principios biológicos y mecánicos en el tratamiento de la fractura. El objetivo de la charla es interpretar fundamentalmente la biología y la fisiología de la fractura, las fases del tratamiento médico, los tipos y técnicas de estabilidad y los biomecanismos de consolidación. Habitualmente, en diferentes charlas, escuchamos que cuando un hueso se rompe, cura porque fundamentalmente está roto. Sin embargo, son necesarias condiciones mecánicas y biológicas favorables para que este proceso fisiológico se pueda producir. Y estos procesos que nosotros debemos aportarle a esta patología son el contacto, la estabilidad y la compresión. Y la estabilidad va a ser uno de los pilares del motivo de esta charla. Nosotros como introducción dentro de lo que es el proceso de la reparación ósea, podemos decir que es el conjunto de procesos biológicos, celulares y moleculares capaces de regenerar, a partir de un foco de fractura, un nuevo tejido óseo mecánicamente funcional. El tratamiento de una fractura tiene por objeto favorecer la consolidación, restaurando las propiedades biomecánicas del hueso previas al traumatismo para conseguir la máxima recuperación funcional. Entonces, cuando hablamos de restaurar, lo que hablamos es de anatomía, de poder conseguir una osteosíntesis estable que permita justamente preservar una correcta vascularización, un buen estado de las partes blandas que permita la movilización precoz de las articulaciones, tanto proximales como distales, del proceso fracturario y la recuperación temprana de la función. Fundamentalmente, todo esto que hablamos debe tener como objetivo la oposición a las fuerzas deformantes. Recordemos que cuando se produce una fractura y se pierde ese eje, uno de los principales compromisos funcionales que recibe el componente óseo es no poderse oponer a la compresión, no poderse oponer al cizallamiento, no poderse oponer a la torsión o a la tracción. Y todas estas eh, deformidades se ejercen a través de las contracturas que generan los músculos al no tener la posibilidad de ese tope óseo que evite la deformidad. Entonces, dentro de las fases del tratamiento la podemos dividir fundamentalmente en tres. La primera, que es la reducción de la fractura, ya sea cerrada o abierta. La restauración de la relación anatómica entre los fragmentos. La estabilidad, y esto como decíamos previamente, es algo fundamental. ¿Qué puede ser esta estabilidad? No quirúrgica, como veremos más adelante, a través de yesos, de tracciones de partes blandas o tracciones esqueléticas, o quirúrgicas, a través de placas, tornillos en compresión, clavos endomedulares, fijación externa. Y todo esto lo que busca es disminuir la movilidad de los extremos fracturarios y favorecer la formación de la consolidación ósea. Y por último, y algo no menos importante, es la rehabilitación, que es el restablecimiento por completo de la función previa o acercarse a la misma. Dentro de lo que es la fisiología propiamente dicha de la consolidación, como consecuencia de una fractura, nuestro organismo genera reacciones biológicas encaminadas a la curación de la misma. En función del tipo del tratamiento y de la estabilidad, término que vamos a repetir varias veces durante el transcurso de la charla aportada al foco de la fractura, podemos distinguir dos tipos de consolidación. Una que es la consolidación primaria o directa, y ahora vamos a ahondar en este término. Y otra que es la consolidación indirecta o secundaria. Hay un ciclo de factores que intervienen en la consolidación y estos están determinados por cuatro puntos: la osteoinducción, la osteogenicidad, la osteoconducción y la estabilidad, donde participa la decisión o la mano del especialista fundamentalmente es en la elección de la estabilidad de este proceso fracturario que va a determinar en forma de cómo
ese tejido óseo va a terminar consolidado. Cuando nosotros hablamos de estabilidad, vamos a ver que hay diferentes tipos y técnicas de estabilidad. Vamos a tener técnicas de estabilidad absoluta o técnicas de estabilidad relativa conseguidas durante el tratamiento de una fractura, y esto va a determinar la respuesta biológica o la cascada que se va a producir para la consolidación ósea. Y esto lo vamos a dividir con callo óseo o sin callo óseo. Un tratamiento conservador, es decir, a través de un yeso, a través de una tracción, es decir, a través de una manipulación no quirúrgica o bien a través de la manipulación quirúrgica con una fijación flexible, es decir, una estabilidad relativa, va a producir una consolidación mediante la formación del callo óseo tradicional que todos conocemos, que sirve para unir mecánicamente los fragmentos de ambos extremos de los justamente extremos fracturarios. O puede haber una estabilidad absoluta mediante una fijación interna que lo que termina generando es la reducción de la tensión en el foco de la fractura, permitiendo una consolidación ósea directa, es decir, sin callo óseo. Y acá vamos a dividir, entonces, como lo veníamos haciendo, dos grandes grupos que en la fisiología van a determinar la forma de la consolidación. Entonces vamos a ahondar un poquito en lo que es la consolidación primaria o directa. Esto ocurre cuando entre los fragmentos óseos existe un contacto íntimo entre los fragmentos de la fractura. El nuevo hueso que se va a formar directamente de los bordes óseos se genera a través de una compresión a través de estos extremos. Es decir, que hay un contacto estrecho donde va a haber un exceso de fricción. Al haber mayor fricción, como veremos después, hay un menor movimiento entre estas superficies y vamos a generar un medio donde haya mayor compresión. Este tipo de método biológico de la consolidación va a tener por sí mismo una característica fundamental y va a tener una unidad funcional que se denomina ostiona. Esta ostiona es de consolidación encondral, es decir, a través de una capilaridad, que lo que va a terminar generando es una consolidación a través de túneles o puentes entre estos fragmentos óseos, está que se va a ir generando por intermedio de estos capilares y a través de fundamentalmente dos tipos de células, que son los osteoclastos y los osteoblastos, que van a terminar generando la formación de laminillas entre estos puentes que se van a terminar formando entre ambos fragmentos óseos. Este tipo de consolidación no genera tejido de granulación. Después lo vamos a ver qué es lo que ocurre en la consolidación secundaria. Como decía previamente, hay un ensanchamiento a través de los conductos haversianos, a través de los osteoclastos de ambos lados de la fractura, que van generando tunelizaciones óseas dirigidas primero hacia la línea de la fractura, que luego atraviesa produciendo estos puentes osteoclásticos. Luego, los osteoblastos, a través de esta capilaridad que se va generando en condral, van generando a través de estos túneles vasculares generados por los osteoclastos la neoformación en el interior de estos túneles con aposición de laminillas. Para que esto se pueda producir, nosotros requerimos de que estos fragmentos estén unidos o estén en contacto, está y presenten tres características fundamentales, que es lo que da la estabilidad absoluta, que es el contacto, la compresión y la estabilidad. La estabilidad en este caso va a ser absoluta, para que se pueda producir este fenómeno citológico de esta aposición o este depósito de laminillas, que lo que en definitiva va a terminar generando es la consolidación final. Entonces, cuando nosotros hablamos de estabilidad absoluta, término que nos va a acompañar en el transcurso de lo que va a ser el tratamiento de cualquier tipo de fractura, vamos a ver la estabilidad.
La vamos a dividir, como decíamos previamente, en estabilidad relativa y absoluta. La absoluta está íntimamente relacionada a la no formación de callo. Y esto se consigue cuando a nivel del foco de la fractura hay una compresión interfragmentaria y junto con condiciones de buena vascularidad evita la reabsorción de los extremos óseos e inhibe la formación de callo perióstico, favoreciendo el callo endostal. Y esto, volvemos a decir, se denomina consolidación primaria o indirecta. Aunque la rigidez del implante contribuye a la reducción de la movilidad del foco de la fractura, la única técnica que permite esta estabilidad absoluta, eliminando de manera efectiva el movimiento del foco, es la compresión interfragmentaria, la cual se basa en la creación de una precarga compresiva que lo que termina produciendo es una mayor fricción de los extremos óseos, que lo que impide es el movimiento. Estas fuerzas de compresión entre los fragmentos óseos debe ser superior a las fuerzas musculares para evitar que estos músculos interactúen entre los extremos y minimizando así el movimiento, que en definitiva es lo que termina generando la necrosis ósea, que como veremos a posterior en el tipo de consolidación secundaria, es una de, de las primeras etapas de este mecanismo fisiológico. Y el aumento de la fricción, estas superficies rugosas, al tener mayor compresión, aumentan la fricción, la incrementan, y de esta forma permiten generar un aumento en esta estabilidad absoluta. Esta que, como veremos ahora, vamos a incrementarla dándole la estabilidad con la osteosíntesis determinada. ¿Qué es lo que nosotros buscamos dentro de la osteosíntesis en lo que es la estabilidad absoluta para poder conseguir una consolidación primaria? Es el aumento de la fricción. Y vamos a tener dos elementos fundamentales que permiten esta estabilidad absoluta. Una es el tornillo colocado en compresión. ¿Está? El tornillo por sí mismo no genera compresión. La forma en la cual yo lo voy a colocar es lo que va a terminar generando esta compresión interfragmental. Y uno de los principios de la osteosíntesis para la estabilidad absoluta es tratar de lograr esta compresión colocando el tornillo perpendicular al trazo de fractura. Y vamos a ver cuando en posteriores charlas hablemos de osteosíntesis, fundamentalmente que tenemos estos tornillos puestos en compresión de diferentes maneras, o tornillos por sí mismos corticales, es decir, con rosca completa, tratando de generar estos túneles óseos entre ambos fragmentos con diferentes características que se abordarán más adelante, o tornillos que denominamos en esponjosa, es decir, que tienen una alma lisa con parte de su alma roscada, que lo que van a poder o lo que van a generar es esta compresión entre los fragmentos. Y a su vez, para diferentes trazos fracturarios podemos lograr este método, este mecanismo, a través de compresiones, a través de placas con tornillos, que lo que van a permitir es la compresión interfragmentaria. Otro tercer método de compresión interfragmentaria, que lo que va a combinar es las fuerzas de distracción con fuerzas de compresión, son los sistemas absorbe-tracción, que lógicamente, bueno, no son motivos de esta charla, pero vale la pena poderlos nombrar. Técnicas de estabilidad absoluta en tornillos en compresión transforman esas fuerzas que generan los músculos a través del tejido óseo de fuerzas de rotación o en formas de fuerza lineal en compresión. Las placas con tornillos, como vimos previamente, en sus diferentes modelos, es decir, placas como pueden ser de bajo contacto, placas de tipo DSP, está con la colocación de tornillos en diferentes situaciones, permiten la compresión interfragmentaria. Y como les decía previamente, el sistema de banda de tensión o banda de tirante o sistema absorbe-tracción que permiten convertir esas fuerzas de tensión o de distracción en fuerzas de compresión. Acá vemos algunos ejemplos de sistemas de fuerzas
o de trazos fracturarios articulares, que es donde nosotros debemos generar estos sistemas de estabilidad absoluta, ¿tá? De compresión directa, que habitualmente lo vamos a tener en los lugares donde nosotros no queremos que exista el callo óseo, como puede ser periférico o las fracturas epifisarias o las fracturas metafisarias, donde el callo óseo lo que termina generando es una alteración de la arquitectura que necesitan o requieren las superficies articulares. Está entonces, para lo que son los extremos óseos, nosotros necesitamos lo que hablan los principios de AO, que es la estabilidad absoluta, es decir, la em, compresión, la reducción anatómica del fragmento óseo o de los fragmentos óseos para permitir la compresión está adecuada, es decir, estabilidad absoluta. Previo a los diferentes conceptos o a los conceptos primarios que nosotros veíamos o que vamos a ver en los que son los conceptos AO, lo que uno hablaba de reducción anatómica, muchas veces uno los aplicaba a lo que eran las fracturas conminutas, donde lo que uno buscaba era la reducción anatómica. Hoy por hoy, este tipo de fracturas conminutas, lo que nosotros podemos utilizar son los puenteos biológicos. Es uno de los principios del tratamiento de las fracturas, tratar de preservar bajo todo concepto la biología. ¿Y cómo se preserva la biología? A través de permitir, como vamos a ver ahora, en lo que es la estabilidad relativa, la conservación máxima de la biología. La conservación máxima está de los hematomas fracturarios, es decir, el evitar la desperiodización, que era uno de los conceptos previos que hablaba la reducción de la fractura. Entonces ahora vamos a entrar en el otro grupo de consolidación, que es la consolidación indirecta o secundaria. Y que eh, este concepto de estabilización indirecta o secundaria, lo que aboga es a respetar, como decíamos previamente, a la biología. ¿Cómo respetamos a la biología? No abordando en forma directa la fractura. Es decir, tratamos de conservar la materia prima que genera la fractura, que va a ser el hematoma, y el proceso inflamatorio de angiogénesis, que es donde se va a producir esta cascada biológica para poder volver a generar o poder lograr un callo óseo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr de restablecer con lo que es este método de consolidación secundaria, que fundamentalmente lo vamos a aplicar para las fracturas metáfiso-diafisarias? Es de conservar la longitud, ¿está? De preservar o de lograr la eh, reducción que me permita no tener rotaciones, ¿está? Y longitudes acorde, es decir, tratar de conservar el eje mecánico y anatómico de ese hueso largo. Entonces, este gráfico, que va a hablar de las diferentes etapas de lo que es la consolidación secundaria, que habla de una primera etapa, que es la fase inflamatoria o la fase de hematoma, donde vamos a ver que en una primera instancia nosotros vamos a tener la proliferación de células mesenquimales totipotenciales o células madre, que a través de procesos de comunicación, de interleuquinas, de factores de necrosis tumoral, va generando reclutamiento celular, donde se empiezan a producir en una primera etapa a través de los macrófagos la reabsorción de los extremos óseos. Todo esto lo que va a terminar generando es el proceso de nueva angiogénesis, está de neocapilaridad, donde van a empezar a proliferar y van a transformarse esta etapa inflamatoria en el callo blando, donde a través de la paratormona y a través de células progenitorias osteocondrales se va a ir formando este callo blando a través de la diferenciación en condroblastos y a través de paratormonas que van generando toda esta cascada de mediadores intercelulares,
se van a ir transformando en osteoblastos siempre y cuando estén dadas las condiciones adecuadas, es decir, de estabilidad que va a requerir esta cascada para que esto no se termine transformando o no se corte esta cascada y terminemos generando medios inadecuados que terminen complicando esta cascada de consolidación ósea en consolidaciones frustras, como se van a ver en la complicación más frecuente que vemos nosotros, que es en la pseudoartrosis, es donde en este momento de mineralización, donde este proceso de condroblastos hacia osteoblastos por un exceso de movimiento o por una alteración en la oxigenación, se rompe esta cascada que es la formación del calcio óseo duro y la posterior remodelación a través de estos mediadores químicos, mediadores celulares que terminan generando este proceso de remodelación. Entonces, esta cascada que nosotros vemos acá, lo que vamos a hacer ahora es tratar de detallarla un poquito de qué es lo que va pasando en cada fase. Y si bien en la literatura la fase de hematoma y la fase inflamatoria o de angiogénesis están separadas, nosotros las vamos a agrupar para un mejor entendimiento. Cuando se produce la anopsa, la fractura, ¿está? Este primer proceso sumamente importante de inflamación, y recalco, este proceso de inflamación que nosotros tenemos y de hematoma, lo que termina generando a través del foco fracturario es la extravasación de sangre, ¿tá? Que libera moléculas que van dando señales para comenzar o generar esta cascada que veíamos previamente. Este hematoma inicial genera un exudado inflamatorio y hago hincapié en lo inflamatorio porque un vicio de nuestra especialidad que apenas nosotros tenemos un proceso fracturario, damos antiinflamatorio a los pacientes, generando un deterioro de lo que va a ser el comienzo de la formación de este coágulo de fibrina. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar, y es sumamente importante comprender esta fisiología, esta biología del callo óseo, es como nosotros debemos tratar a nuestros pacientes. Esta fase inflamatoria inicial es fundamental, ¿está? Porque lo que va a terminar generando es este proceso de cascada, ¿está? De mediadores citológicos que permiten dar el proceso a la primera etapa, que es el proceso de necrosis que se produce en estos extremos óseos, ¿está? De esta consolidación secundaria o por segunda intención, favoreciendo la actividad celular, que en una primera etapa es la osteoclasta. Esta, perdón, etapa va a dar un proceso de vasodilatación y de hiperemia de los tejidos circundantes. Y fíjense qué importante que es esta etapa, ¿tá? Que es la de preservación de este manto de partes blandas, ¿está? De los músculos que nosotros rodean a nuestro periósteo. Ustedes recuerden que gran parte de la circulación de nuestro tejido óseo se da a través de las partes blandas que lo circundan, músculos, periósteo, ¿está? Que van a favorecer este hematoma, ¿está? Que van a estimular a la proliferación celular para poder continuar con las otras fases de este proceso de consolidación. Y durante este periodo inflamatorio intervienen fundamentalmente la primera estirpe blanca, los neutrófilos, los polimorfonucleares, los macrófagos, que más adelante van a estimular a la apposición de fibroblastos y estos generar esta primera matriz, ¿está? De transformación de hematoma en fibrina, en fibras retinaculares que van a ser esta red, ¿está? Que nos va a permitir la aposición de fibras colágenas que a posterior se van a sustituir por tejidos de granulación. Y vamos a pasar de esta fase de hematoma y de esta fase de inflamación angiogénica en la fase de reparadora o formación de callo blanco. La formación de callo blanco es fundamental porque va a ser el puntapié inicial para que las fuerzas que hablábamos en un principio de compresión, cizallamiento, rotación y distracción empiecen a través de los músculos, ¿no?
notablemente, empiecen a tener esa resistencia que van a permitir que en una primera etapa nuestra fractura empiece a tener estabilidad. Y esto es fundamental porque asociado al concepto de estabilidad relativa que nosotros vamos a aportarle mediante nuestra manipulación, nos va a permitir poder colaborar con la biología y poder llegar al final que nosotros nos interesa, que es la consolidación ósea. Entonces, la composición histológica del callo blando está dada por minerales, como la fosfatasa alcalina, fibras colágenas y una matriz glucosalina que permite que se vaya modificando este proceso de reparación, que en una primera etapa había sido de angiogénesis, para la aposición de estos minerales que van a permitir, y de estas fibras colágenas que van a permitir la conformación de nuestro callo. Ahora bien, para que todo esto se produzca, y hablábamos nosotros antes de la importancia de darle el medio adecuado a nuestra fractura, es de los factores biomecánicos, que son los factores que da el especialista, que damos nosotros como médicos ortopedistas y traumatólogos a este tipo de lesión. Nuestra participación va a ser fundamental eligiendo qué método vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que los factores biológicos puedan continuar con esta cascada de consolidación. Es decir, lo que nosotros vamos a aportar biomecánicamente va a ser, en este caso particular, la compresión intermitente, que lo que va a terminar facilitando es la calcificación de este callo blando. Y recuerden que yo acá estoy hablando de compresión intermitente, a diferencia de lo que era, lo que habíamos visto previamente, que era eh, en lo que es la consolidación por primera intención, que necesitaba mayor contacto, compresión y fricción. Acá estoy permitiendo una compresión intermitente, es decir, una estabilidad relativa yo me refiero a micromovimiento, está que según la literatura va entre 5 y 10 micras de movimiento, que es lo que permite, cuando uno se excede a ese movimiento, lo que termina haciendo es que este callo blando termine perdurando y lo que termina generando es un proceso de pseudoartrosis. ¿Está? Por eso fíjense qué importante que es la estabilidad relativa entre 5 y 10 micras, ¿está? Que nos permita ese movimiento controlado. ¿Está? ¿Para qué? Para que estos factores biológicos, ¿está?, de oxigenación central a nivel de lo que es el callo, permita la proliferación de estos condroblastos en una formación de armazón cartilaginoso, una posición de fibras colágena tipo 2, que lo que termina generando es prevenir o disminuir ese macro movimiento que nos permita poder pasar a la otra etapa, que es la formación de callo duro, que comienza a partir de la tercera semana. ¿Está? Y lo que termina generando este traspaso de callo blando a callo duro es fundamentalmente convertir ese tejido de granulación, de aposición, en un tejido de mineralización calcificada mediante el proceso de osificación, tanto en condral como de osificación ósea intermembranosa y perióstica. Recuerden que el callo que se va a formar es un callo periostal, ¿está? Y por último, después de esta tercera semana, del tercer mes, va a venir una etapa muy importante, que es la formación de hueso, pasar de hueso inmaduro a hueso maduro, que se va a ir remodelando. ¿Está? Esta maduración de este hueso, ¿está?, va a permitir la nueva conformación trabecular, la nueva transformación de remodelación de estas laminillas que se fueron formando a través de una ley muy antigua que se llama la ley de Wolff, ¿está? Que básicamente y a grosso modo lo que hace es la maduración, o lo que hace es interpretar, está lo que se denomina el efecto piezoeléctrico de lo que va generando esta remodelación ósea, que
fundamentalmente va a hablar de dos procesos: de la actividad osteoclástica relacionada a la absorción del tejido óseo y a la actividad osteoblástica que va a estar relacionada a lo que es el comportamiento celular, eh, provocando la aposición, ¿tá?, de tejido para tratar de conservar lo que es la estructura elástica de, de nuestra matriz y de nuestro tejido óseo. Entonces, ahondando en los métodos de estabilidad relativa, nosotros podemos definir que es cuando se produce que entre los fragmentos se desplazan uno sobre otro al aplicar carga, fundamentalmente carga axial entre los fragmentos, ¿está? Que lo que nos va a permitir es generar este micromovimiento que, en definitiva, genera un callo, está, perióstico, abundante y otro interno o endóstico. De lo que hablábamos de estabilidad absoluta, donde no existe la formación de callo, es decir, que la estabilidad relativa, nosotros vamos a generarle un movimiento controlado para que permita generar la cascada de consolidación efectiva que hablábamos previamente. Estos movimientos entre los fragmentos lo que terminan generando es un incremento de la concentración de moléculas con capacidad morfogenética y factores de crecimiento asociado a la aparición de celularidad, de neovascularidad, que lo que termina llevando es a la formación de un callo óseo exuberante. Cuidado con este término, porque muchas veces ese callo exuberante nos está diciendo que hay un exceso de movimiento. Entonces, es de buen ojo o de buena práctica ir evaluando que este callo exuberante no nos esté diciendo de que nuestro proceso de consolidación se detuvo en la fase de transformación entre lo que es el callo blando y lo que es el callo duro. Es decir, que no estemos formando está una consolidación aberrante o una falla en la consolidación. ¿Cuál es esa falla? Una pseudoartrosis hipertrófica. Por eso, uno tiene que estar muy atento en lo que va pasando en nuestro callo óseo. Cuando nosotros hablamos de métodos de estabilidad relativa, fundamentalmente, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuál es el arsenal que nosotros tenemos dentro de nuestra opción terapéutica para lo que es la formación de esta estabilidad relativa. Indudablemente el gol estándar de la estabilidad relativa es el enclavado endomedular. Todos sabemos que el enclavado endomedular favorece a través del fresado del canal intramedular, que provoca ese daño adicional, está, endostal, que favorece siempre y cuando este fresado sea algo eh, prolijo, controlado. Fresar el canal requiere de eh, control de la revolución, control de la temperatura para no terminar generando lo que es la necrosis térmica. Vuelvo a decir, son conceptos que se abordarán en otras charlas, está, fundamentalmente charlas que están relacionadas a lo que es la estabilidad relativa, cómo poder lograrla en forma efectiva. Pero bueno, el fresado del canal endomedular controlado le da ese estímulo extra que necesita ese callo perióstico por excelencia de la consolidación, o del método de estabilidad relativa, está, aumenta la efectividad en la consolidación. Y además, lo que nosotros podemos decir que en lo que es la estabilidad relativa, existen estímulos mecánicos que van a relacionar o van a favorecer la actividad eléctrica, esta bioquímica, que lo que terminan generando son un aumento de factores de crecimiento. Como hablábamos anteriormente, nosotros podemos hablar de diferentes métodos para poder lograr esta fijación o estos sistemas de estabilidad relativa. Fundamentalmente, dentro de nuestro arsenal terapéutico tenemos los clavos endomedulares, fresados o no fresados, las placas con tornillos, que lo habíamos visto previamente en lo que es la estabilidad absoluta, pero
la fijación interna que permite la placa con tornillos va a estar relacionada a la cantidad o la disposición o el área de trabajo que nosotros vayamos a utilizar este puente biológico a través de placas y podemos nosotros transformar una placa con tornillos, que lo habíamos visto previamente en estabilidad absoluta, en un método relacionado a la estabilidad relativa. Otros métodos que nosotros tenemos para la estabilidad relativa son los fijadores externos, tanto los fijadores que nosotros conocemos en las diferentes eh, alternativas o modelos, lo que es el fijador AO, lo que es el fijador monolateral o el fijador híbrido o el fijador que en realidad se llama de Bastiani, que nosotros en nuestras manos habitualmente lo relacionamos con una marca que es el tipo Orthofix, pero que en realidad se llama fijador de Bastiani, o el fijador externo circular, ¿está? El que permite poder controlar en diferentes planos, ¿está? O las contraposiciones que se producen las deformidades. Y no es un dato menor el que les voy a decir ahora. Cuando nosotros a una fractura, ¿está? Le aplicamos un yeso, que es un método no invasivo, ¿está? No quirúrgico, estamos dándole a esa fractura, cuando lo realizamos bien, un método de estabilidad relativa. Los invito a todos a no olvidarse de este tipo de tratamiento. Está sumamente noble, sumamente eficaz, sumamente efectivo, y que nosotros debemos entender que si bien nuestra especialidad, la de ortopedia y traumatología, hoy por hoy se ha convertido en una especialidad eminentemente quirúrgica, el método ortopédico sigue teniendo para alguna patología, para alguna característica de determinados pacientes, la efectividad, la actualidad que da esta posibilidad de poder tratar una fractura de forma ortopédica, no invasiva y con una alta tasa de efectividad. Ejemplos: está el yeso, el clavo endomedular, que es el gol estándar que nosotros tenemos en lo que es la estabilidad relativa, la placa con tornillos como puenteo biológico, como fijador interno, está utilizando el concepto de área de trabajo efectiva, el fijador externo, ¿está? Como métodos de estabilidad relativa. Algunos ejemplos está de la utilización de una placa, está para la utilización de tipo de fijación interna, donde claramente se ve que la disposición está de nuestros tornillos colocados en forma efectiva y eficiente, nos permite poder lograr una consolidación perióstica, está sin el abordaje del foco, con técnicas mínimamente invasivas. El enclavado endomedular, está, y pongo fundamentalmente este ejemplo donde claramente la reducción para nada es anatómica, pero respeta los principios, está, de lo que es la eh, estabilidad relativa: conservar longitud, conservar eje y conservar rotaciones. Donde nosotros hablamos de eje, está el eje anatómico y el eje mecánico de transmisión de cargas, ¿está? Que son conceptos de los cuales nosotros debemos interpretar para ofrecerle a nuestro paciente la mejor opción terapéutica. Vemos otros ejemplos, ¿está? Fundamentalmente de el gol estándar, que es el enclavado endomedular, y vamos a ver cómo en la progresión de el tratamiento nosotros vemos donde hay diastasis, donde nosotros vamos a transformar nuestro potencial que nos permite este método, que es la de ejercer la carga axial, para darle un micromovimiento, está entre 5 y 10 micras, para la conformación de ese callo perióstico,
que vemos en la evolución de nuestra fractura. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros hasta acá hablamos de fundamentalmente de la fractura en sí, de cómo una fractura puede consolidar de forma primaria o directa, ejerciendo lo que es la estabilidad absoluta relacionada fundamentalmente a esos montajes eh, que dan esa rigidez que requiere que no se forme callo, de que se forme esta eh, invasión de la capilaridad endóstica relacionada a la posición de laminillas, y por el otro lado tenemos esa posibilidad para determinadas estructuras, fundamentalmente huesos largos, donde nosotros podemos aplicar micromovimiento, es decir, estabilidad relativa, que fue lo que hablamos previamente, para que se conforme esta cascada de la consolidación relacionada al proceso de trauma que genera hematoma, que genera el proceso inflamatorio, el de la angiogénesis, el del callo blando, el de la transformación a callo duro y remodelación, esta cascada, que lo podemos, como decíamos, intervenir a través de nuestra estabilidad relativa, yeso, fijador externo, clavo endomedular, gol estándar, a- eh, concepto de fijación interna a través de lo que es el fijador interno o el concepto de la tutorización interna a través de placas con tornillos. ¿Está? Pero eso es em, lo que nosotros podemos aportar en conocimiento. Ahora bien, hay algo que no es menor, que es el terreno donde nosotros vamos a trabajar. No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto osteopénico, no es lo mismo un paciente fumador, no es lo mismo un paciente con una vasculopatía periférica, o no es lo mismo un paciente que ha tenido un trauma de alta jerarquía, donde tenemos una fractura expuesta, donde no es lo mismo una fractura expuesta de tipo Bustilo 1, 2, 3, ¿tá? Donde va a ir variando nuestra vascularidad, donde va a ir variando nuestra envoltura, ¿está? O nuestras partes blandas. ¿Estamos? Que habla de alta energía, donde hay una mayor destrucción. Es decir, que nuestro terreno, donde nosotros vamos a aplicar los conceptos que hablamos previamente, van a diferir sobremanera. Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro del tratamiento de nuestra fractura vamos a tener cosas que van a favorecer o estimular nuestra consolidación y cosas que van a alterar o inhibir nuestra consolidación. Y entre ellas vamos a hablar de, fundamentalmente, factores mecánicos y metabólicos. Dentro de los mecánicos, ¿qué estimula o qué favorece nuestra consolidación? La carga prematura axial, es decir, si yo puse un clavo endomedular, rápidamente mandar a ese paciente a cargar, a mover, ¿está? Para que se produzca este fenómeno de estabilidad o de estímulo mecánico y de estímulo, ¿está? Hablábamos antes de la ley de Wolf, de carga eléctrica o piezoeléctrica, ¿está? Que permiten que rápidamente los mecanismos biológicos se retroalimenten por un justamente metabolismo de feedback. Ahora bien, aquellas fracturas que nos quedaron con o sin contacto óseo, recuerden que ¿qué tiene que tener una fractura para consolidar? Que lo hablamos al principio en una de las primeras diapositivas. Contacto, compresión y estabilidad. Entonces yo tengo una fractura que tiene distracción, que tiene cizallamiento, donde hay una inestabilidad mecánica, porque mi método de estabilidad fue malo, fue mal elegido, fue mal aplicado, o tengo interposición de partes blandas, o tengo destrucción de partes blandas, donde no voy a tener la vascularidad necesaria, ¿está? Lo que voy a terminar eh, generando es una alteración de la consolidación. Metabólicos, ¿qué necesito yo para que pegue una fractura, para que consolide? Buen aporte vascular en el foco, ¿está? Que me permita que haya un adecuado factor de crecimiento, que la oxigenación sea la adecuada,
que haya aportes de calcitonina, de vitamina D, de insulina, de hormona tiroidea, de hormonas de crecimiento, todo lo que a mí me permite generar la consolidación. Y por el contrario, si yo tengo un paciente con un aumento de corticoides, es decir, ustedes recuerden que el corticoide es el mejor desinflamatorio que nosotros tenemos. Por eso, fíjense qué paradoja. Nosotros tenemos un paciente con una fractura grave, le indicamos analgésicos antiinflamatorios y corticoides. Y estamos cortando la primera parte, la de inflamación, la de hematoma, la de angiogénesis. ¿Está? El paciente diabético, el paciente que tiene patologías o comorbilidades, desnutrido, que está cursando una patología tumoral, infecciosa, una fractura expuesta, paciente diabético, paciente con radioterapia, paciente tabaquista o alcohólico. Recuerden siempre, en el comienzo de una historia clínica, ¿está? Preguntar si el paciente es tabaquista. El paciente tabaquista termina generando una alteración en la microvasculatura, ¿tá? Que termina generando una disminución, ¿tá? De todos estos aportes que nosotros necesitamos para poder generar nuestro callo óseo. En resumen, lo que uno debe hacer es interpretar, como decimos siempre, la personalidad de la fractura y según su clasificación, según el terreno que yo tengo, qué es lo mejor para ese paciente. Interpretar pros y contras de la elección de mi método, de la estabilidad que nosotros vayamos a elegir, está que van a determinar gran parte del resultado. Es una fractura articular. Necesito que tenga una estabilidad. Primero, una reducción anatómica, es articular. Estabilidad absoluta, ¿está? Y un método de fijación, ¿está? Estable, que me permita que no haya movimiento. Por el contrario, si es una fractura diafisaria, ¿yo qué tengo que buscar? Que tenga un micromovimiento que me genere ese callo perióstico, ¿está? Que yo pueda conseguir compresión con micromovimiento, estabilidad relativa, que tenga el suficiente contacto que me permita generar compresión en carga axial y que me permita conservar ejes y rotaciones anatómicos fisiológicos que permitan que rápidamente esa articulación, en la tercera fase que habíamos hablado en un principio, el tratamiento de la fractura, es la rápida movilidad del segmento. ¿Está? Y una técnica adecuada, depurada para la conservación de la biología. Y como pequeño resumen de estabilidad absoluta, ausencia del movimiento del foco de fractura, curación directa, ¿tá? Y mejoría de la vascularidad. Y en el caso de la estabilidad relativa, fracturas no articulares, ¿tá? Pueden ser multifragmentarias o con patrones complejos, fracturas diafiso-metafisarias, siempre tratar de preservar la vascularidad. Si yo voy a poner un clavo endomedular, una placa con tornillos, tratar de preservar ese estuche biológico que me da la musculatura. La reducción aceptable, no anatómica. Anatómica será para la estabilidad absoluta. Aceptable. Está eje, longitud y rotación. Y movimientos controlados. Espero que le haya sido de utilidad. Este tipo de charlas no es más que el puntapié para que ustedes profundicen dentro de sus servicios con sus instructores todos estos temas que forman parte de la especialidad. Sin más, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.